sean bienvenidos a la última sesión de nuestro curso de lenguaje en esta preparación preuniversitaria. Como ustedes ya habrán revisado la práctica, nos corresponde hablar acerca de la oración compuesta, que es un tema bastante sencillo, pero a algunos estudiantes se les hace complejo, principalmente ¿por qué? Porque no entendieron muy bien la oración simple. Si es que tú no entiendes muy bien la estructura del sujeto, del predicado, objeto directo, objeto indirecto, aposición, agente, en fin, entonces la teoría de la oración compuesta te puede resultar un poco complicada. Pero si tú has entendido bien la oración simple, la estructura del sujeto y la estructura del predicado, estoy seguro que repasar la oración compuesta también te va a resultar muy sencillo. Bien, vamos a compartir nuestro material en este momento. A ver, compartiendo la pantalla. Ya está. Deben estar observando ustedes la primera diapositiva. Pregunto, no me olvidé de hacer la pregunta también muy importante. ¿Me están escuchando adecuadamente, jóvenes? ¿Se escucha entrecortado? ¿Llega bien mi voz? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Qué repasaremos hoy? Hoy repasaremos la oración compuesta, así como ustedes ven en su pantalla, coordinada y la oración compuesta subordinada. Vamos a repasar la teoría de estos dos tipos de oraciones compuestas, tanto la coordinada como la subordinada. Empezaremos recordando la definición. ¿Qué es la oración compuesta? Es aquella que en su estructura interna tiene incluida una o más proposiciones. Ejemplo. Ya. Una oración compuesta es aquella que tiene incluida una o más proposiciones. Es aquella oración que tiene proposiciones. Ejemplo. Juan canta, punto. Rosa baila, punto. Estas son dos pequeñas oraciones simples. Juan canta, sujeto Juan, predicado canta. Rosa baila, sujeto Rosa, predicado baila. Ya, dos pequeñas oraciones simples. Yo las puedo juntar y puedo hacer una sola oración, borrando el punto. Ustedes saben que el punto es el límite de la oración. Entonces, si borro el punto, podría juntar estas dos oraciones y formar una sola oración. Y sería Juan canta y Rosa baila. Ahora ya no son dos oraciones, ahora hay una sola oración, un punto. El punto es el límite de la oración. Y esta oración puedo decir que está formada por dos proposiciones. Entonces, ahora tengo una oración compuesta. Juan canta y Rosa baila. ¿Qué es la oración compuesta? Es aquella que en su estructura interna tiene incluida una o más proposiciones. Juan canta es una proposición, Rosa baila es otra proposición. Pero profesor, si hace un rato eran oraciones, así es, eran oraciones mientras tenían autonomía e independencia. El punto les daba esa independencia. Ahora que se han unido, ya no se llaman oraciones, se llaman proposiciones. Pero sí es no es lo mismo. Se parecen, claro, tienen casi las mismas características. La oración tiene sentido completo, la oración se puede dividir en sujeto y predicado, las proposiciones también. La diferencia fundamental entre una oración y una proposición es que la proposición no tiene autonomía sintáctica, no tiene independencia. ¿Por qué? Porque la proposición depende de una estructura mayor que es la oración compuesta. ¿Da? Entonces, entendemos que es una oración compuesta. Es aquella que en su estructura interna tiene incluida una o más proposiciones. Clases de oraciones compuestas. Esto es lo que vamos a repasar. Vamos a repasar las oraciones compuestas coordinadas y las oraciones compuestas subordinadas. Las coordinadas las dividimos en dos grupos, las yuxtapuestas y las conjuntivas. Las conjuntivas a su vez se subdividen en copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, distributivas, explicativas. Y las subordinadas se dividen en oraciones compuestas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Entonces, aquí hablamos nosotros de oraciones compuestas. ¿Qué vamos a trabajar en este momento? Vamos primero a explicar qué son las oraciones compuestas coordinadas, las coordinadas, y las vamos a dividir en yuxtapuestas y conjuntivas. Clases de oraciones compuestas coordinadas. Las oraciones compuestas coordinadas jóvenes, sus proposiciones tienen el mismo rango, tienen el mismo valor sintáctico. Ya, miren, acá regresamos.
Una característica de las oraciones compuestas coordinadas es que sus proposiciones tienen el mismo valor sintáctico. Ninguna proposición está dependiendo de la otra o tiene menor valor sintáctico que la otra. Observemos acá el ejemplo. Juan canta y Rosa baila. Es un ejemplo de oración compuesta, pero del tipo coordinada. ¿Por qué? Porque sus proposiciones tienen el mismo rango, el mismo valor sintáctico. Ninguna proposición es más importante que la otra. Esa es una oración compuesta coordinada. ¿Ya? Así son las coordinadas. En cambio, las subordinadas, una proposición siempre va a quedar subordinada dependiendo a otra proposición mayor. Es decir, va a haber una proposición que va a tener menos rango, menos valor sintáctico que la otra. Ah, ya. Vamos a primero analizar las coordinadas, que pueden ser yuxtapuestas o conjuntivas. Empezamos. Clases de oraciones compuestas coordinadas. Oraciones compuestas yuxtapuestas, llamadas también asindéticas. Son las oraciones cuyas proposiciones están unidas por un signo de puntuación, que puede ser la coma, el punto y coma o los dos puntos. ¡Qué fácil! Te preguntan en el examen. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una oración compuesta yuxtapuesta? Ah, ya. Fácil. Tú lo único que tienes que buscar es aquella oración cuyas proposiciones se unan no por una palabra, sino se unan por un signo de puntuación. Se unan ya sea por la coma, por el punto y coma o por los dos puntos. Ejemplo, Vilma es dentista, coma, Lula es enfermera, punto. Ah, el punto es el límite de la oración. Tienes que darte cuenta que esta oración es compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos proposiciones. ¿Y qué es lo que une a las proposiciones? El signo de puntuación, que en este caso es la coma. Por esta coma que está uniendo a las proposiciones, esta oración compuesta se llama yuxtapuesta o asindética. Ah, ya. Vilma es dentista, es una proposición, tiene su propio verbo, sujeto Vilma, predicado es dentista, ¿no? El verbo es. Lula es enfermera, es una proposición, se puede dividir en sujeto y predicado. Lula es el sujeto, predicado es enfermera. Ah, ya. Entonces, demostrado que son proposiciones. Y las proposiciones se están uniendo por un signo de puntuación llamado coma. Esta es una oración compuesta y yuxtapuesta. Segundo ejemplo, los jóvenes preguntan, punto y coma, los viejos responden, punto. Ah, ya. Me doy cuenta que también hay dos proposiciones. ¿Cómo me doy cuenta, profesor, que son dos proposiciones? Porque hay dos verbos. Mira, el verbo preguntar y acá el verbo responder. Los jóvenes preguntan, sujeto, los jóvenes, predicado, preguntan. Los viejos responden, sujeto, los viejos, predicado, responden. Ah, ya, son como pequeñas oraciones, sí, pero ya no se llaman oraciones, se llaman proposiciones. ¿Y qué las une? Las une un punto y coma. Por lo tanto, es una oración compuesta, yuxtapuesta o asindética. Tercer ejemplo, estudió mucho, dos puntos, sacará una buena nota. Estos dos puntos hacen que estas dos proposiciones formen una oración compuesta yuxtapuesta. Estudió mucho, sujeto tácito, ¿no? Él estudió mucho. Ah, sí, pues una proposición tiene verbo. Otra proposición, sacará una buena nota, sujeto tácito. Él sacará una buena nota. Sí, pues una proposición tiene verbo, sacará. Las proposiciones se unen por el signo de puntuación, que en este caso son los dos puntos. ¿Ya? Entonces, es fácil reconocer una oración compuesta yuxtapuesta llamada también asindética. ¿Por qué? Porque sus proposiciones se unen mediante un signo de puntuación. Dos clases de oraciones compuestas coordinadas. Las yuxtapuestas que hemos visto ya y las conjuntivas. Las conjuntivas. Su nombre lo dice, viene de conjunción. Y ustedes ya saben lo que son las conjunciones. ¿Qué son las oraciones compuestas conjuntivas? Son las oraciones cuyas proposiciones están unidas por una conjunción y pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, entre otras. Ah, ya. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una oración compuesta conjuntiva? Ah, tú ya sabes, las proposiciones ya no se van a unir por un signo de puntuación, sino se van a unir por una palabra, por una palabra, por una conjunción. Ah, ya, esas son las oraciones compuestas conjuntivas. Ahora, ¿qué tipo de conjunción se utiliza para unir esas proposiciones?
Pueden ser las conjunciones copulativas, que indican unión. La que más utilizamos es la palabra y como conjunción copulativa. Susan cocina y Raúl plancha. Susan cocina, no hay duda que es una proposición. Raúl plancha, no hay duda que es otra proposición. Sujeto predicado, sujeto predicado. Ajá. Y es la conjunción copulativa. Por lo tanto, esta oración compuesta es copulativa. Ya está. Por eso no es conjuntiva, claro que es conjuntiva, pero dentro de las clases de conjuntivas es copulativa. Te pregunta en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una oración compuesta disyuntiva? Ah, disyuntiva. Acuérdate de las conjunciones disyuntivas. Tú ya sabes que la conjunción disyuntiva que más usamos es la O. Indica opción o elección. ¿Apruebas el examen o te vas al cuartel? Ah, ya pues. La O está uniendo dos proposiciones. Primera proposición, apruebas el examen. Segunda proposición, te vas al cuartel. ¿Cómo sé que son proposiciones? Se puede dividir en sujeto y predicado. Mira, tienen verbo cada una. Vas del verbo ir, aprobar, ¿no? Otro verbo. Ya está. Y lo que las une es la palabra o, que es una conjunción disyuntiva. Por consiguiente, esta oración compuesta es disyuntiva. Oraciones compuestas adversativas. Ah, ya. Tú sabes que las conjunciones adversativas indican oposición de ideas y normalmente son, o las que más usamos son el pero, el más, el sino, el aunque. Y de todas ellas, ¿cuál es la que más usamos? El pero. Querrá un beso, pero nadie se lo dará. Ah, el pero. Está uniendo dos proposiciones. Entonces, esta es una oración compuesta adversativa porque utiliza la palabra pero, que es una conjunción adversativa. Querrá un beso. Él querrá un beso, sujeto tácito. Nadie se lo dará. Nadie, sujeto, predicado, se lo dará. Ah, ya, ya. Son proposiciones, comprobado. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una oración compuesta consecutiva? Ah, ya tú sabes que las conjunciones consecutivas indican relación de causa, efecto, consecuencia. Una de las más usuales es el por tanto, por consiguiente, por lo tanto, en consecuencia, en fin, ¿no? Yo te amo, por tanto, no te haré daño. Yo te amo es una proposición, tiene verbo, el verbo amar. No te haré daño, tiene verbo, el verbo hacer. Ah, ya. Están unidas por la conjunción por tanto, que indica relación de consecuencia. Por eso, esta oración compuesta es consecutiva, porque el enlace, lo que une a las proposiciones, es una conjunción consecutiva. Acá están, ¿no? Las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las consecutivas. Te pregunta que del examen. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una oración compuesta distributiva? Fácil. La conjunción distributiva ya no se usa mucho, pero dentro de las que ya no se usan, la que todavía encontramos es la palabra bien, ¿no? Que se repite dos veces. Bien haré ejercicios, bien dormiré. Ah, ya. Primera proposición, haré ejercicios. Yo haré ejercicios, sujeto tácito. Segunda proposición, dormiré. Yo dormiré, sujeto tácito. Ah, ya, son proposiciones. Hay verbo, el verbo hacer y el verbo dormir. Ya está, son proposiciones. Y lo que une las proposiciones es la conjunción bien, que es una conjunción distributiva. Por lo tanto, esta oración compuesta es distributiva. Oraciones compuestas explicativas, más fácil todavía. Tú sabes que las conjunciones explicativas, como su nombre lo dice, te pretenden dar una explicación de algo. Ahí utilizamos el famoso o sea, o la palabra, o la expresión es decir. Tengo el ejemplo. Es asintomático, es decir, no tiene síntomas. Hay una explicación. Es decir, es la conjunción explicativa y está uniendo dos proposiciones. Es asintomático, sujeto tácito. Él es asintomático. El verbo es. No tiene síntomas, sujeto tácito. Él no tiene síntomas. Ah, ya. El verbo tener. Cada proposición tiene su verbo. Entonces, esta oración compuesta es explicativa. Bien, hemos terminado con las oraciones compuestas coordinadas, jóvenes. Hemos terminado con las oraciones compuestas coordinadas. Creo que he retrocedido muy rápido. Con estas. Clases de oraciones compuestas, las coordinadas. Hemos explicado qué son las yuxtapuestas y hemos explicado qué son las conjuntivas, con su respectiva clasificación. ¿Da? Ahora
Vamos a hablar solamente de las oraciones compuestas subordinadas. Vamos a diferenciar las coordinadas de las subordinadas. Ahora, clases de oraciones compuestas subordinadas pueden ser de tres tipos: sustantivas, adjetivas o adverbiales. Profesor, usted dijo que las oraciones compuestas subordinadas no se pueden dividir inmediatamente en proposiciones, como sí lo hemos hecho con las coordinadas. Claro, mira, que las coordinadas inmediatamente puedes distinguir cuáles son las proposiciones que normalmente se encuentran en los extremos, ¿no? Y en el medio está el enlace. Así son las coordinadas. En cambio, las subordinadas, primero tiene que dividirse en sujeto y predicado. Primero, las subordinadas, esas oraciones compuestas subordinadas, primero se tienen que dividir en sujeto y predicado. Y luego tienes que darte cuenta en qué parte de la oración está escondida la proposición o las proposiciones. Puede estar escondida dentro del sujeto o puede estar escondida dentro del predicado. Por eso que las oraciones simples se confunden muchas veces con las oraciones compuestas subordinadas, porque tienen la misma estructura, se pueden dividir inmediatamente en sujeto y predicado, al igual que las subordinadas, las oraciones simples. En cambio, estas oraciones que son las coordinadas, no las puedo dividir en sujeto y predicado inmediatamente. Primero tengo que dividirlas en proposiciones y luego de cada proposición sacar su sujeto y su predicado. Las subordinadas no son así. Clases de oraciones compuestas subordinadas. Oración compuesta subordinada sustantiva. A ver. Son las oraciones que presentan proposiciones subordinadas sustantivas. Una proposición subordinada sustantiva desempeña la misma función de un sustantivo, o sea, núcleo del sujeto, aposición, objeto directo, objeto indirecto, agente, principalmente. Tú sabes que hemos estudiado ya el sujeto, y el sujeto cumple la función de núcleo del sujeto, cumple la función de núcleo de la posición, de núcleo del objeto directo, de núcleo o término del objeto indirecto, de núcleo o término del agente. Ah, ya, ya. Entonces, si estamos hablando de una oración compuesta subordinada sustantiva, pues es lo que tienes que buscar. Tienes que buscar el agente, el objeto indirecto, el objeto directo, la posición o el sujeto. Vamos a ver un ejemplo. Oración compuesta subordinada sustantiva en función sujeto. Vamos a ver. El profesor de música bailó. Esta es mi oración y es mi oración simple. Te tienes que dar cuenta que es una oración simple. ¿Por qué? Porque solo tiene un verbo. El verbo bailó. No hay más verbos. Oración simple, entonces. Sujeto. ¿Quién bailó? El profesor de música. Predicado. ¿Qué se dice del profesor de música que bailó? Ahí está. Esta es una oración simple. La voy a transformar a oración compuesta. ¿Cómo así? En el lugar de todo el sujeto voy a colocar la proposición. En el lugar de todo este sujeto voy a colocar la proposición. Y sería, el que enseña música, bailó. ¿Quién bailó? El que enseña música. Ah, el que enseña música es el sujeto y predicado es bailó. Tú ya tienes que haberte dado cuenta que esta oración ya no es simple como la de arriba. Esta oración es compuesta. ¿Y cómo te das cuenta? Porque aparte del verbo principal, que es bailó, tiene el verbo enseñar. Enseña, yo enseño, tú enseñas, él enseña. Ah, esta oración es compuesta. En el lugar del sujeto está metida una proposición, el que enseña música. El que, locución pronominal, reemplaza al sujeto. Sujeto. Predicado, enseña música. Ah, ya, ya, ya. Esto es una proposición subordinada sustantiva. ¿Y por qué es una proposición subordinada sustantiva? Porque el sustantivo siempre es el núcleo del sujeto. Ah, ya, ya, ya. Entonces, cada vez que tú encuentres en el lugar de todo el sujeto una proposición, esa proposición se llama proposición subordinada sustantiva. Es un ejemplo de una oración compuesta subordinada sustantiva. En función, sujeto. En función, sujeto. No solamente las proposiciones subordinadas sustantivas van a estar en el sujeto, pueden estar en otras partes de la oración. Vamos a ver más casos. Oración compuesta subordinada sustantiva en función a posición. Mira este ejemplo. Leo, el cartero, murió. ¿Quién murió? Leo, el cartero. Leo, el cartero es el sujeto. Predicado, murió. Les pregunto a todos, respóndanme. ¿Esta oración es simple o es compuesta?
¿Es simple o es compuesta? Simple. Es simple, muy Simple. bien. Es simple, porque solo tiene un verbo, el verbo morir. Núcleo del sujeto, Leo. Decir el cartero o decir Leo es lo mismo. Así es que el cartero es una aposición. Es una aposición. Tú ya sabes lo que es la aposición. Es el modificador que con otras palabras repite el significado del núcleo del sujeto. Ah, ya, ya, ya. Esto es una aposición. Ahora, en el lugar de esta aposición voy a colocar una proposición. ¿Y cómo sería? Leo, el que traía las cartas, murió. ¿Quién murió? Leo, el que traía las cartas. Ah, sujeto, Leo, el que traía las cartas. Predicado, murió. Núcleo del sujeto, Leo. Así es. ¿Y qué cosa es el que traía las cartas? Decir el que traía las cartas o decir Leo es lo mismo. Así que el que traía las cartas también es aposición, es una aposición. Solamente que en el lugar de esta posición, ahora hay una proposición subordinada sustantiva. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay verbo traer, el verbo traer. Yo traía, tú traías, él traía. Ah, el verbo traer, el que traía las cartas. El que es una locución pronominal, reemplaza al sujeto. Predicado, traía las cartas. Ah, ya, ya. Proposición subordinada sustantiva. En función a posición. Miren que acá la proposición no está en todo el sujeto, como en el ejemplo anterior. Acá la proposición solamente está en la aposición. Por eso esta proposición subordinada sustantiva está en función a posición. Ahora vamos a ver la proposición subordinada sustantiva en función objeto directo. Tienes que acordarte que es el objeto directo. Tengo la oración. El locutor dijo algo muy importante. Sujeto. ¿Qué dijo el locutor? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo algo muy importante? El locutor. El locutor es el sujeto. Predicado. ¿Qué se dice del locutor? Que dijo algo muy importante. Ah, ya, todo esto es el predicado. Núcleo del predicado, el verbo decir. ¿Habrá objeto directo? Para reconocer el objeto directo, pregunto al verbo qué. ¿Qué dijo el locutor? Algo muy importante. Algo muy importante, no hay duda, es el objeto directo. Les pregunto, ¿esta oración es simple o es compuesta? Simple. Es simple, muy bien, porque solo tiene un verbo, el verbo decir. No hay otro verbo. No, el verbo decir. En el lugar de este objeto directo voy a colocar una proposición. Y sería, el locutor dijo que el presidente vendrá hoy. ¿Quién dijo que el presidente vendrá hoy? El locutor. El locutor es el sujeto. ¿Qué se dice del locutor? Que dijo que el presidente vendrá hoy. Predicado. Núcleo del predicado. El verbo decir. Dijo. ¿Habrá objeto directo? A ver, para reconocer el objeto directo, pregunto al verbo qué. ¿Qué dijo el locutor? Que el presidente vendrá hoy. No hay duda, esto es el objeto directo, al igual que algo muy importante. Pero en el lugar de este objeto directo hay una proposición. Y esto es un ejemplo de proposición subordinada sustantiva. ¿Cómo me doy cuenta que es proposición? Porque tiene verbo, vendrá hoy. Mira, ¿qué es el enlace, no? El presidente vendrá hoy. Sujeto, el presidente, predicado, vendrá hoy. Es una proposición subordinada sustantiva. ¿Y por qué Mira, sustantiva? ¿Por qué es una proposición subordinada sustantiva? ¿por qué sustantiva? Porque una de las funciones del sustantivo es ser núcleo del objeto directo. Es una de las funciones privativas que tiene el sustantivo. Así como el adjetivo, su función es ser modificador directo del sustantivo, una de las funciones del sustantivo es ser núcleo del sujeto, ser núcleo de la posición, ser núcleo del objeto directo. ¿Ya? Por eso En ese caso sería es consciente. presidente. ¿Cómo? Presidente Ah, sería claro. sustantivo, Y ¿no? analizamos, si seguimos analizando cuál es la estructura de esta proposición subordinada sustantiva, tenemos que analizar el sujeto, el predicado, del sujeto, su núcleo que es presidente y así sucesivamente, ¿no? Pero eso no nos pide el prospecto. Nos interesa a nosotros que ustedes identifiquen la proposición subordinada y cómo está metida dentro del predicado y solamente dentro de una parte del predicado que es el objeto directo. ¿Ya? Bien. Te preguntan en el examen. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una proposición subordinada sustantiva en función objeto indirecto? Ah, objeto indirecto.
La oración. Mi amigo entrega víveres a los pobres. ¿Quién entrega víveres a los pobres? Mi amigo. Mi amigo es el sujeto. Predicado, entrega víveres a los pobres. Núcleo del predicado, el verbo entregar. ¿Habrá objeto directo? Sí. ¿Qué entrega mi amigo? Víveres. Víveres es el objeto directo. ¿Y qué cosa es a los pobres? Objeto indirecto. Para reconocer el objeto indirecto, pregunto al verbo ¿a quién? ¿A quién entrega víveres mi amigo? A los pobres. Ah, ya, objeto indirecto, no hay duda. Esta oración es simple, porque solo tiene un verbo. Tiene el verbo entregar. No hay más verbos. Es simple. La voy a transformar en oración compuesta, pero a la fuerza voy a colocar dentro de este objeto indirecto una proposición, solamente dentro de este objeto indirecto. Y sería, mi amigo entrega víveres a quienes necesitan. Sujeto, mi amigo. Predicado, entrega víveres a quienes necesitan. Núcleo del predicado, entrega. Objeto directo, víveres. ¿Qué cosas a quienes necesitan? Para reconocer el objeto indirecto, pregunto al verbo a quién o para quién. ¿A quién entrega víveres mi amigo? A quienes necesitan. A quienes necesitan sigue siendo el objeto indirecto. Solamente que ahora hay una proposición acá. Quienes es un pronombre, necesitan es el verbo. Quienes vendría a ser el sujeto y necesitan vendría a ser el predicado. ¿Ah? Entonces, tienes que darte cuenta que es una proposición porque tiene verbo. Proposición subordinada sustantiva. Entonces, siempre que te pregunten por una proposición subordinada sustantiva, tú tienes que pensar, ya, o bien es todo el sujeto, o bien está en la posición, o bien es objeto directo, o bien es objeto indirecto, o bien es agente. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una proposición subordinada sustantiva en función agente? Acuérdate la teoría del agente. Esta oración. Carla fue ayudada por el campesino. Mira, esta oración está en voz pasiva. Acuérdate, para que haya agente, la oración tiene que estar en voz pasiva. Y reconoces que una oración está en voz pasiva porque tiene dos verbos que están juntitos. Verbo auxiliar, verbo principal. Fue ayudada. Verbo auxiliar fue, verbo principal ayudada. Cuando una oración está en voz pasiva, siempre tiene dos verbos, un verbo auxiliar y un verbo principal. Pero no quiere decir que sea oración compuesta, no, solamente que la oración está en voz pasiva. Y el agente sería pues por el campesino. Ustedes saben que el agente normalmente comienza con la preposición por. Y el agente es quien realiza la acción verbal estando dentro del predicado. ¿Quién realiza la acción de ayudar? El campesino, pero está dentro del predicado. Ya. Esta oración está en voz pasiva. Tú tienes que identificarla y tienes que saber que lo que está subrayado acá es un agente. ¿Qué pasa? Una de las funciones del sustantivo también es ser núcleo o término del agente. Entonces, en el lugar de este agente vamos a colocar una proposición. Y la oración sería, Carla fue ayudada por quien trabaja la tierra. Ya, quien trabaja la tierra o el campesino es lo mismo. Claro, por quien trabaja la tierra. Sujeto, Carla, predicado, fue ayudada por quien trabaja la tierra. Fue ayudada es el núcleo de este predicado, verbo auxiliar, verbo principal. Por quien trabaja la tierra sigue siendo el agente, que es quien realiza la acción verbal. Pero en el lugar de todo este agente también hay una proposición. Y te das cuenta porque tiene el verbo trabajar, el verbo conjugado, trabajar. Quien trabaja la tierra, quien es pronombre, así que reemplaza al sujeto. Sujeto, predicado, trabaja la tierra. Esta es una proposición subordinada sustantiva. En función agente. En función agente. Bien. Ya hemos terminado nuestro repaso de la oración compuesta subordinada sustantiva. Ahora vamos a repasar la oración compuesta subordinada. Seguimos con las subordinadas, pero ahora adjetiva. Esto es mucho más breve. Adjetiva. Porque tú sabes que la función que cumple el adjetivo es ser modificador directo del sustantivo. Más funciones privativas no tiene. La función privativa es ser modificador directo del sustantivo. En cambio, el sustantivo, cuando lo hemos estudiado, sí nos hemos dado cuenta que tiene varias funciones privativas. Función privativa de núcleo del sujeto, el sustantivo, ¿no? Función privativa de núcleo de la posición. Función privativa de núcleo del objeto directo. Función privativa del sustantivo de núcleo o término del objeto indirecto.
Ah, ya, ya. Y de la gente. Entonces, el sustantivo sí tenía varias funciones. El adjetivo, no. Su función privativa, la más importante, es ser modificador directo del sustantivo o del núcleo del sujeto. Tenemos la oración. Los estudiantes responsables llegaron. Sujeto, los estudiantes responsables. Predicado, llegaron. Tienes que darte cuenta que esta es una oración simple. Solo tiene un verbo. El verbo es llegar, llegaron. Núcleo del sujeto, estudiantes, es el sustantivo, núcleo del sujeto. Los, modificador directo, es un artículo, se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace. Responsables, modificador directo, se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace. Y tú sabes que responsable es una característica del estudiante, es una cualidad. Por lo tanto, toda palabra que indica características, cualidades, es un adjetivo. Adjetivo. Responsables, acá es el adjetivo. Tienes que reconocerlo. ¿Qué pasa? En el lugar de este adjetivo, solo en el lugar de este adjetivo voy a colocar una proposición. Y esa proposición va a ser proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque está en el lugar donde debería ir un adjetivo o cumple la función de adjetivo. Y el ejemplo sería, los estudiantes que hacen sus tareas llegaron. Los estudiantes que hacen sus tareas llegaron. ¿Quiénes llegaron? Los estudiantes que hacen sus tareas. Ah, todo es el sujeto. Los demás es el predicado. Solo llegaron, pues, ¿no? Núcleo del sujeto, estudiantes. Los, modificador directo. Es un artículo. Que hacen sus tareas. Estoy dando una característica de los estudiantes que hacen sus tareas. O sea, ellos hacen sus tareas, pues, ¿no? Una característica. Esto también está en la estructura profunda. Esto está cumpliendo la función de adjetivo, sí. Pero ahora es una proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque tiene verbo. Que hacen sus tareas. Este que es un relacionante, es un pronominal. Reemplaza al sujeto. Ellos hacen sus tareas. Sujeto, ellos, predicado, hacen sus tareas. Ah, ya, ya, ya. Entonces, Pero, esto es una... Dígame. sí, ¿cómo sería la sustantiva? Es que eso me confundo, o sea, con la sustantiva y la adjetiva. Ya, mira, fíjate, Ah, acá voy a terminar de explicar, hijo. Sí. Si tienes acá un adjetivo, ¿sí? Como en este caso, tú tienes que darte cuenta que lo que estoy haciendo acá es reemplazar a ese adjetivo, que era el modificador directo. Por eso esto es una proposición subordinada adjetiva, porque lo que se está reemplazando es un adjetivo. ¿Ya? Vamos a plantear otro ejemplo, a ver si de repente con este ejemplo le entiendes mejor. El abogado talentoso festeja. Sujeto. ¿Quién festeja? El abogado talentoso. Predicado. Solamente festeja. ¿Qué se dice del abogado talentoso? Festeja, predicado. Ya está. Núcleo del sujeto. Abogado. ¿Qué cosa es él? Modificador directo. ¿Qué cosa es talentoso? Modificador directo también. Ah, tú sabes que él es un artículo y tú sabes que talentoso es una característica del abogado, una cualidad. Ah, ya. Todas las palabras que indican características o cualidades son adjetivos, así que talentoso es un adjetivo. Les pregunto a ustedes, ¿cómo convertirías esta oración simple en una oración compuesta subordinada adjetiva? A ver, transfórmame este adjetivo en proposición para que pueda ser una oración compuesta subordinada adjetiva. A ver, ¿quién se atreve? Dígame. Hagan el mismo procedimiento que hice yo arriba. La palabra responsables la transformé en una proposición. Ustedes la palabra talentoso transfórmenla en una proposición y respeten el resto de la oración. ¿Cómo sería? El abogado eh, que ganó el juicio festeja. Ya, está bien. El abogado que ganó el juicio festeja. Correcto. Que ganó el juicio, estás dándole, mira, voy a analizarlo. El abogado que ganó el juicio festeja. ¿Quién festeja? El abogado que ganó el juicio. Todo eso es el sujeto. Núcleo del sujeto, abogado. El modificador directo, que ganó el juicio, estás dándole una característica del abogado, que gana juicios, ¿no? Podría ser un tipo de talento también, ¿no? Entonces ya está.
Eso es una proposición subordinada adjetiva. Profesor, ¿lo podría hacer de otra forma? Claro que sí. El abogado que es talentoso festeja. Ah, ya que es talentoso, le has agregado el verbo es y estás dándole una característica. Claro que es talentoso. Profesor, yo podría hacerlo de otra forma. El abogado que toca piano festeja. ¿Quién festeja? El abogado que toca piano. Y que toca piano también indica una característica del abogado. Así que esa sería una proposición subordinada adjetiva. Tienes que darte cuenta que debe tener verbo. Para que sea proposición debe tener verbo. Si no, no sería proposición. ¿Ya? Bien, entonces no la vas a confundir con la proposición subordinada sustantiva. No puede ser proposición subordinada sustantiva, porque para que sea proposición subordinada sustantiva y esté dentro del sujeto, tiene que estar la proposición en todo el sujeto, y no solamente en una parte. O tiene que estar la proposición en una aposición, y acá no hay aposición. No hay aposición. ¿Ya? Son diferentes. Oración compuesta subordinada adverbial. Oración compuesta subordinada adverbial. Marcos bailará bien temprano. Punto. Sujeto, Marcos. Predicado, bailará bien temprano. ¿Cómo reconoces una proposición subordinada adverbial? Fácil. Tienes que fijarte en el circunstancial. Normalmente, una proposición subordinada adverbial está en el lugar del circunstancial. ¿Ya? Entonces, cuando tú encuentres una proposición en el lugar del circunstancial, no hay duda, es adverbial. Cuando tú encuentres una proposición en el lugar donde podría ir un adjetivo, no hay duda, esa es proposición subordinada adjetival. Cuando tú encuentres una proposición en el lugar de una aposición, en el lugar de un objeto directo, de un objeto indirecto, de un agente o de todo un sujeto, no hay duda, esa es una proposición subordinada sustantiva. Bien, estamos acá. Oración compuesta subordinada adverbial. Adverbial. Marcos bailará bien temprano. Núcleo del predicado, bailará. No hay objeto directo, no hay objeto indirecto. Hacer las preguntas y te vas a dar cuenta que no hay. Lo que hay es un circunstancial de tiempo, porque temprano es tiempo. ¿Cuándo bailará Marcos? Bien temprano, ¿ah? Ah, ya, bien temprano. Circunstancial. Es un circunstancial. Esta oración es simple, porque solo tiene un verbo, el verbo bailar. Pero en el lugar del circunstancial voy a colocar una proposición. Y sería, Marcos bailará cuando salga el sol. O sea, bien temprano, pues, ¿no? Cuando salga el sol. Sujeto, Marcos, predicado, bailará cuando salga el sol. Núcleo del predicado, bailará. Vamos a ver si sigue siendo circunstancial. Un circunstancial de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? Al verbo se le pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo bailará Marcos? Cuando salga el sol. Ah, no hay duda. Es un circunstancial de tiempo. Pero a la vez es una proposición subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque dentro de este circunstancial tenemos el verbo salir, salga. Yo salga, tú salgas, él salga, nosotros salimos. Ah, ya. Entonces, acá hay una proposición subordinada adverbial. Otro ejemplo. Miriam trabaja en la sierra. Sujeto Miriam, predicado, trabaja en la sierra. Núcleo del predicado, el verbo trabajar. Trabaja. En la sierra, ¿qué cosa es? Circunstancial. ¿De qué? Como la sierra es un lugar, es un circunstancial del lugar. Vamos a verificar. Los circunstanciales del lugar responden a la pregunta ¿dónde? Al verbo le pregunto ¿dónde? ¿Dónde trabaja Miriam? En la sierra, no hay duda. Es un circunstancial de lugar. Esta oración es simple, solamente tiene un verbo, el verbo trabajar. En el lugar de este circunstancial, vamos a colocar una proposición. ¿Cómo sería? Miriam trabaja donde hace mucho frío. Ah, Miriam, me ayudo de un adverbio relativo. Miriam trabaja donde hace mucho frío. Sujeto, Miriam, predicado, trabaja donde hace mucho frío. Núcleo del predicado, el verbo trabajar. Vamos a comprobar si esto sigue siendo un circunstancial de lugar. ¿Dónde trabaja Miriam? Donde hace mucho frío. Ah, no hay duda, sigue siendo circunstancial de lugar. Pero en el lugar, en el espacio de este circunstancial de lugar hay una proposición. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tiene el verbo hacer. Aparte del verbo principal que es trabajar, dentro de este circunstancial hay un verbo, que es el verbo hacer. Él hace, tú haces, él hace, nosotros hacemos. Ah, ya, ya. El verbo hacer. Esto es una proposición subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque la proposición está dentro del circunstancial.
La proposición es el circunstancial. Otro ejemplo. Marta bailará sensualmente. Sujeto, Marta, predicado. ¿Qué se dice de Marta? Que bailará sensualmente. Ah, ya, predicado. Núcleo del predicado, bailará. Sensualmente es un circunstancial de modo. ¿Cómo lo reconoces? Porque al verbo le preguntas cómo. ¿Cómo bailará Marta? Sensualmente. Ah, circunstancial de modo, no hay duda. Esta oración es simple, solo tiene el verbo bailar. Sustantivo Marta, bailará, verbo, sensualmente, adverbio. Bien, entonces solo tiene un verbo, así que es una oración simple. La vamos a transformar a oración compuesta. ¿Cómo? La palabra sensualmente, que es un circunstancial, ese circunstancial, en el lugar de este circunstancial vamos a colocar una proposición. Y sería, Marta bailará, como tú sabes. ¿Quién bailará como tú sabes? Marta. ¿Qué se dice de Marta? Que bailará como tú sabes. Todo esto es el predicado. Núcleo del predicado sigue siendo bailará. Como tú sabes, ¿seguirá siendo circunstancial de modo? Sí, porque responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo bailará Marta? Como tú sabes. Ah, no hay duda, este es un circunstancial de modo. Pero en el lugar de este circunstancial hay una proposición. ¿Cómo te das cuenta? Porque tiene el verbo saber. Tú sabes, yo sé, él sabe. Ah, ya, el verbo saber. Entonces, esta es una proposición subordinada adverbial. ¿Por qué le llamo adverbial? Porque normalmente los circunstanciales son adverbios. Un ejemplo más, mira. Manuel cobra mucho. ¿Quién cobra mucho? Manuel. Manuel es el sujeto. Predicado, cobra mucho. Núcleo del predicado, el verbo cobrar. ¿Qué cosa es mucho? Es un circunstancial de cantidad. Para demostrar que es un circunstancial de cantidad, le tengo que hacer al verbo la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto cobra Manuel? Mucho. Ah, circunstancial. Circunstancial de cantidad. En el lugar de este circunstancial voy a colocar una proposición y sería, Manuel cobra cuanto quiere. Ah, ¿quién cobra cuanto quiere? Manuel. Predicado, cobra cuanto quiere. Núcleo del predicado, el verbo cobrar. ¿Cuánto quiere seguirá siendo circunstancial de cantidad? Sí, porque responde la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto cobra Manuel? ¿Cuánto quiere? Ah, circunstancial de cantidad. Pero en el lugar de este circunstancial hay una proposición. ¿Y cómo me doy cuenta que hay proposición? Porque hay un verbo, el verbo querer. Él quiere, tú quieres, él quiere, nosotros queremos. Ah, ya, ya, ya. Entonces, esto es una proposición subordinada adverbial, porque está pues en el lugar del circunstancial. Ahora demuestra que sabes. A ver, vamos a ver. O demuestra lo que sabes. Primera pregunta, antes de la práctica. Presenta una proposición subordinada en función objeto indirecto. A ver, es decir, en el lugar del objeto indirecto va a haber una proposición, es lo que te están diciendo. Presenta una proposición subordinada en función objeto indirecto. ¿Cuál es la respuesta? Tienes que reconocer el objeto indirecto. ¿Cuál es la respuesta? Presenta una proposición subordinada en función objeto indirecto. En el lugar del objeto indirecto tiene que haber una proposición. ¿La B? La letra B de bueno, a ver, analicemos. B de bueno, dice su compañera. A ver, el alcalde informó que despedirá a sus trabajadores. Esta es una oración compuesta. Está bien, tiene el verbo informar y tiene el verbo despedirá. Dos verbos. A ver, sujeto, el alcalde. Predicado, informó que despedirá a sus trabajadores. Núcleo del predicado, el verbo informó. ¿Habrá objeto directo? Para reconocer el objeto directo, pregunto al verbo que. ¿Qué informó el alcalde? Que despedirá a sus trabajadores. Esto es el objeto directo, no es objeto indirecto. Y la pregunta es, presenta una proposición subordinada en función objeto indirecto. Acá sí hay una proposición subordinada en la B, pero está en función objeto directo. No, queremos que una que esté en función objeto indirecto. ¿Cuál será la respuesta? La D. La D. La D de dado. Esa, la D de dado es la respuesta. Dirigió sus palabras a quienes no estudiaron.
Sujeto tácito, él dirigió sus palabras a quienes no estudiaron. Sujeto, él. Predicado, dirigió sus palabras a quienes no estudiaron. Núcleo del predicado, el verbo dirigir, dirigió. Objeto directo, ¿qué dirigió él? Sus palabras. Sus palabras es el objeto directo. Objeto indirecto, ¿a quién dirigió sus palabras? A quienes no estudiaron. A quienes no estudiaron es el objeto indirecto. Y en el lugar de este objeto indirecto hay verbo, estudiaron. Por lo tanto, es una proposición. Proposición subordinada sustantiva en función objeto indirecto. Esta es la respuesta, la letra D de dado. Número 2. Presenta una proposición subordinada sustantiva en función sujeto. Presenta una proposición subordinada sustantiva en función sujeto. ¿Qué quiere decir? Que en el lugar de todo el sujeto vas a encontrar la proposición. En el lugar de todo el sujeto vas a encontrar la proposición. ¿Cuál será la respuesta? A ver, analicen. ¿Está difícil? ¿Nadie? Presenta una proposición subordinada sustantiva en función sujeto. Para que la oración sea un poquito complicada para algunos estudiantes, aquí en este ejercicio he alterado el orden del sujeto y el sujeto lo he puesto después. Normalmente el sujeto comienza la oración, ¿no? Pero para que no sea tan fácil, el sujeto, primero he puesto el predicado y luego he puesto el sujeto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Nada? ¿Está La difícil? C. La letra C, a ver, ¿qué dice la letra C? La pregunta es, presenta una proposición subordinada sustantiva en función sujeto. Vamos a ver la letra C. El evento será realizado por quien dirige el colegio. Tiene dos verbos, será realizado, ¿sí? Verbo auxiliar, verbo principal. Esta oración está en voz pasiva. Tienen que darse cuenta que esta oración está en voz pasiva. Verbo auxiliar, verbo principal. Sujeto, el evento. Predicado será realizado por quien dirige el colegio. Por quien dirige el colegio comienza con la preposición por. Está dentro del predicado. Esto se llama agente. No me están preguntando del agente. Acá el sujeto es el evento. Y acá dice, presenta una proposición subordinada sustantiva en función sujeto. El sujeto no tiene la proposición. Quien tiene la proposición es el agente acá. Así que no es la respuesta. Queremos que en el sujeto esté la proposición. Eso es lo que te están preguntando. Presenta una proposición subordinada sustantiva en función sujeto. La respuesta, jovencitos, es la letra B de bueno. Aprenderá de los errores quien no logre su objetivo. Al verbo le pregunto para reconocer el sujeto. El verbo es aprenderá, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Quién aprenderá de los errores? Quien no logre su objetivo. Quien no logre su objetivo es el sujeto. Y predicado, aprenderá de los errores. ¿Qué se dice de quien no logre su objetivo? Que aprenderá de los errores. Aprenderá de los errores es el predicado. Pero el sujeto es quien no logre su objetivo. Acá podría ser. Acá la oración podría ser. Eh, el alumno desaprobado aprenderá de los errores. En lugar del alumno desaprobado, coloco quien no logre su objetivo, quien no logre. Te das cuenta que en todo el sujeto hay una proposición. ¿Por qué? Porque tiene el verbo lograr. Tiene el verbo lograr.
¿ya? El verbo lograr. El verbo principal es aprenderá, es el verbo del predicado. Y quien no logre su objetivo es el sujeto. Y en el lugar de todo el sujeto hay una proposición. Y está el verbo lograr. ¿Ya? La respuesta aquí es la letra B de bueno. Pregunta 3. La empresaria que fue internada sufrió mucho. Lo subrayado es que fue internada. ¿Qué cosa es lo subrayado? Profesor, ¿esta es una oración simple o compuesta? Tienes que darte cuenta que es una oración compuesta. Porque tiene el verbo sufrir y tiene el verbo fue. Ya. ¿Quién sufrió mucho? La empresaria que fue internada. La empresaria que fue internada es el sujeto. Núcleo del sujeto, empresaria. La, modificador directo. ¿Qué cosa es que fue internada? Me está dando una característica de la empresaria que fue internada. Por lo tanto, esto está reemplazando a un adjetivo. Aquí está la proposición. Fue, está el verbo, ¿no? Ya. Entonces, esta es una proposición subordinada adjetiva. La letra C es la respuesta. Lo subrayado es proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque está modificando o está dando una característica de la empresaria. Pregunta 4. Una oración es una oración coordinada disyuntiva. Coordinada, ya no hablamos de las subordinadas, acá estamos hablando de las coordinadas. Es una oración coordinada disyuntiva. ¿Cuál es la respuesta? C de casa. Así es, la letra C. ¿Danisa trabaja duro o ella juega todo el día? La O es una conjunción disyuntiva. Está entre signos de interrogación, no importa. La primera proposición, Danisa trabaja duro. Segunda proposición, ella juega todo el día. Lo que une a las proposiciones es la palabra O, y la palabra O es una conjunción disyuntiva. Por eso, esta oración es coordinada disyuntiva. La letra C es la respuesta. Pregunta 5. Presenta una proposición subordinada adverbial. Presenta una proposición subordinada adverbial. Acuérdate de los circunstanciales. La B. La Le he letra B. dado. A ver, la letra B de bueno ha dicho por ahí su compañera. Vamos a empezar por la B de bueno. El perro ladra en la enorme colina del pueblo. Para que haya proposición tiene que ser una oración compuesta. Les pregunto, ¿esta oración es compuesta? El perro ladra en la enorme colina del pueblo. Para que sea oración compuesta tiene que tener más de un verbo. Y acá yo solo identifico un verbo en la letra B, el verbo ladrar. ¿Hay otro verbo? No hay. Le he dado. La letra B no puede ser la respuesta porque es simple la oración y queremos una oración compuesta, ya que dice, presenta una proposición subordinada adverbial. Escuché la letra D de dado. A ver, vamos a ver. Iré donde ella vaya. Esta sí es oración compuesta. No sé si es la respuesta, pero es oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene el primer verbo que es iré, el verbo ir. Yo voy, tú vas, él irá. Ya, el verbo ir, iré. Donde ella vaya, yo voy, tú vas, ella va. Ya, el verbo también está acá, el verbo ir. En otra conjugación, hay dos verbos. Ya, por eso sé que esta oración es compuesta. Sujeto tácito, yo iré donde ella vaya. Sujeto, yo, predicado. ¿Qué se dice de mí? Que iré donde ella vaya. Todo esto es mi predicado. Núcleo del predicado, el verbo irá, iré. Núcleo del predicado. Para reconocer si hay circunstancial del lugar, pregunto al verbo, ¿dónde? ¿Dónde iré yo? Donde ella vaya. Donde ella vaya es un circunstancial. Y en el lugar de este circunstancial del lugar, hay una proposición. ¿Por qué? Porque hay un verbo. Yo voy, tú vas, ella vaya. Ya. Hay verbo. Entonces, esta es la respuesta, la letra D de dado. Presenta una proposición subordinada adverbial. En el lugar del circunstancial. Ustedes saben que las proposiciones subordinadas adverbiales tienen que encontrarse en el circunstancial. Bien, vamos a la práctica. Aquí está la teoría, ya, lo que ya hemos repasado. Acá están las preguntas resueltas.
Pasamos ahora acá, a los ejercicios propuestos. Vamos a aumentarle el zoom para que en su pantalla salga más clarito. Bien. Número 1. Son oraciones compuestas, excepto, ya sabes, para identificar una oración compuesta, tiene que haber más de un verbo. Son oraciones compuestas, excepto. Hay una oración que no es compuesta, te están diciendo. ¿Cuál será la respuesta? La E. La letra E, ¿qué dice? El paisaje inicia al pie de la cordillera. Correcto, solamente tiene el verbo iniciar. No hay más verbos, así que esta oración es simple. Son oraciones compuestas excepto, esta es la excepción, es simple. En cambio, las demás, dejé, perdió, acá hay dos verbos, dejé y perdió. En la letra B, veré, quiero, hay dos verbos. En la letra C, compré, está, hay ya dos verbos. En la letra D, juegan, escuchan, dos verbos, ¿no? En cambio, la letra E solo tiene un verbo, que es el verbo iniciar. El paisaje inicia al pie de la cordillera. Ya está. Pregunta número 2. En la oración, entres o salgas de una vida, cierra la puerta con cariño. Anónimo. Qué bonito. ¿Cuántas proposiciones presenta la oración anterior? 3. 3 proposiciones, correcto. Y usted tiene que darse cuenta por la cantidad de verbos que hay. Entres del verbo entrar, un verbo. Salgas, cada proposición debe tener su verbo. Salgas del verbo salir, dos verbos. Cierra la puerta. Ah, ya, 3 verbos. La respuesta, no hay más verbos. La respuesta es la letra C. 3 proposiciones. Cada proposición tiene su verbo, no se olvide. Número 3. Le encanta cocinar, es decir, se la pasa todo el día creando platos exquisitos. Es una oración compuesta coordinada. ¿Cuál será la respuesta? Se van a dar cuenta por el es decir. Explicativa. Así es explicativa. ¿Por qué? Porque el enlace es una conjunción explicativa. ¿Ya? El enlace. Es coordinadas, las proposiciones se unen mediante una conjunción, que en este caso es explicativa. Por eso la oración compuesta es explicativa. Número 4. Las proposiciones subordinadas adverbiales funcionan en la oración compuesta como Se de casa. circunstancial, no olvidarse, ¿ya? Las proposiciones subordinadas adverbiales funcionan como circunstancial. Profesor, y las proposiciones subordinadas adjetivas funcionan como modificadores directos normalmente. Profesor, y las proposiciones subordinadas sustantivas, funcionan como sujeto, como aposición, como objeto directo, como objeto indirecto, como agente, incluso como atributo. Número 5. Son oraciones compuestas, subordinadas, conjuntivas, excepto, acá borren la palabra subordinadas. Está mal redactado. Solamente debe ser, son oraciones compuestas conjuntivas, excepto, o sea, todas son conjuntivas, todas son oraciones compuestas conjuntivas, excepto una que no es conjuntiva. Adjetivas. Correcto. ¿Por qué? Porque todas las oraciones compuestas conjuntivas son coordinadas, ¿ya? Y las adjetivas son subordinadas. La respuesta es la letra C. ¿Cuáles son las clases de conjunciones? Pues pueden ser copulativas, adversativas, consecutivas, explicativas. Una clase de conjunción no es adjetiva. La letra C es la respuesta. Son oraciones compuestas conjuntivas, excepto, ¿cuál no es? La adjetiva. Bien. Número 6. Los hombres inteligentes quieren aprender, punto y coma. Los demás, enseñar. Anton Chejov. ¿Qué clase de oración es? Compuesto. Es una oración compuesta, claro que sí, pero eso nomás nos pide o hay más, como no veo todas las alternativas acá. A ver, no está la respuesta compuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué tipo de oración compuesta es? Yuxtapuesta. Correcto, es yuxtapuesta. ¿Y por qué es yuxtapuesta? Porque lo que une a las proposiciones no es una palabra, sino es un signo de puntuación, en este caso el punto y coma. ¿Ya? Bien, la respuesta es la letra C, yuxtapuesta, yuxtapuesta. Vamos a la número 7. La oración, estudiar o trabajar,
He ahí el dilema. ¿Qué tipo de oración es? ¿Qué tipo de oración compuesta? Disyuntiva. Ah, ya. Como tiene la palabra o, yo sé que la o es una conjunción disyuntiva. Entonces, la respuesta es la letra B de bueno. Coordinada, conjuntiva, disyuntiva. ¿Ya? B de bueno. Número 8. ¿Qué alternativa debe agregarse para que la siguiente oración sea subordinada adverbial de tiempo? Ah, ya. Una alternativa debe completar esta oración para que esta oración tenga una proposición subordinada adverbial de tiempo. Los microbuseros subieron el pasaje. ¿Qué alternativa completa esta oración? Pero que al completarla, esta oración se convierta en subordinada adverbial de tiempo. O sea, que tenga un circunstancial de tiempo te están pidiendo. ¿Cuál es la respuesta? La A. La A ver, vamos a analizar. Los microbuseros subieron el pasaje cuando menos lo esperábamos. Vamos a ver, cuando menos lo esperábamos, si es una proposición, porque tiene el verbo esperar. Nosotros esperábamos, tú esperabas. Ah, ya, el verbo esperar. Acá puede ser la respuesta. Tiene que ser subordinada adverbial de tiempo. Y para que sea circunstancial de tiempo, debe responder a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo subieron el pasaje los microbuseros? Cuando menos lo esperábamos. Correcto. La respuesta es la letra A. La letra A. Esta es la alternativa que completa la oración y hace que sea una oración compuesta subordinada adverbial de tiempo. Letra A es la respuesta. Número 9. En la oración subordinada sustantiva, entregó su amor a quien no debía. ¿Qué función desempeña la parte subrayada? Ah, qué fácil. ¿Qué función desempeña lo que está subrayado? Dice que analices esa oración. Ahí hay sujeto tácito, ¿no? Sería, él entregó su amor a quien no debía. Sujeto, él. Predicado, entregó su amor a quien no debía. A quien no debía está subrayado. ¿Qué función desempeña la parte subrayada? ¿Cuál es la respuesta? Objeto indirecto. Correcto, es un objeto indirecto. ¿Y por qué es un objeto indirecto? Porque responde a la pregunta ¿a quién? Acá la oración, repito, con sujeto tácito era, él entregó su amor a quien no debía. Sujeto, él. Predicado, entregó su amor a quien no debía. Núcleo del predicado, entregó. ¿Qué cosa es su amor? ¿Qué entregó él? Su amor, objeto directo. Para reconocer el objeto indirecto, pregunto al verbo ahora, ¿a quién? ¿A quién entregó su amor él? A quien no debía. Ah, no hay duda, este es objeto indirecto. Y a la vez es una proposición subordinada, sustantiva. ¿Sí? Pero esto es un objeto indirecto. ¿Ya? Correcto, enano. Número 11. Indique la oración adversativa. Hay una oración adversativa aquí. ¿Cuál será? La A. A ver. Leticia no es psicóloga, sino es socióloga. Primera proposición, Leticia no es psicóloga. Segunda proposición, sujeto tácito, ella es socióloga. Ah, ya. La palabra que une ambas proposiciones es la conjunción sino. Es la conjunción adversativa sino. Por lo tanto, la letra A es la respuesta. Ay, me fui. A ver, vamos acá a arreglarlo. La letra A es la respuesta. Leticia no es psicóloga, sino es socióloga. ¿Por qué? Porque estas proposiciones se unen por la conjunción sino. Y la pregunta es, indique la oración adversativa. Ah, la conjunción sino es la conjunción adversativa, al igual que el pero, que el más, que el aunque. Bien. Número 11. Son oraciones sustantivas en función de sujeto, excepto todas son oraciones sustantivas en función de sujeto, pero hay una oración donde la proposición no está en el sujeto. ¿Cuál es la respuesta?
Son oraciones sustantivas en función sujeto, excepto hay una oración que no tiene la proposición en el lugar de todo el sujeto. Todas las oraciones que nos están presentando tienen la proposición escondida en el lugar de todo el sujeto, menos una. ¿Cuál es esa? Cuya proposición no está en el lugar del sujeto. A ver, vamos analizando uno por uno. Letra A, el que no arriesga no gana. ¿Quién no gana? El que no arriesga. El que no arriesga es el sujeto. Y en el lugar de todo el sujeto hay una proposición, porque tiene el verbo arriesgar. Así que esta no puede ser la respuesta, porque esta sí es una oración sustantiva en función de sujeto. Vamos a ver la segunda. La solicitud fue firmada por los que requieren de donaciones. Fue firmada, tiene dos verbos, verbo auxiliar fue, verbo principal firmada, fue firmada. Esta oración está en voz pasiva, sujeto a la solicitud. Predicado fue firmada por los que requieren donaciones. ¿Qué cosa es por los que requieren donaciones? Es el agente, encabezado por la preposición por los que requieren donaciones es el agente. Y en el lugar del agente, aquí está la proposición, porque tiene el verbo requerir. Entonces, la respuesta es la letra B de bueno. ¿Por qué? Porque aquí, en el lugar del sujeto, no hay proposición. Y la pregunta es, ¿son oraciones sustantivas en función de sujeto, excepto? Es decir, en todas las demás alternativas, sí, en el lugar del sujeto está la proposición. Menos en la letra B. En la letra B, la proposición se encuentra en el agente, en el lugar del agente. La letra C. Quienes no duerman lo suficiente envejecen rápido. ¿Quiénes envejecen rápido? Quienes no duerman lo suficiente. Claro, todo esto es el sujeto y a la vez es una proposición. Eso está bien. Quien siembra vientos cosecha tempestades. ¿Quién cosecha tempestades? Quien siembra vientos. Quien siembra vientos es el sujeto y este sujeto tiene verbo, el verbo sembrar, así que también acá hay proposición. La respuesta es la letra B de bueno, no hay duda, porque ahí no hay proposición en el sujeto. Bien. Número 12. Son oraciones en donde las proposiciones se unen a través de signos de puntuación. Nos referimos a las oraciones. ¿Qué tipo de oración compuesta es esa? La A. La letra A, correcto. Asindéticas, llamadas también yuxtapuestas. ¿Ya? La letra A es la respuesta. Asindéticas, llamadas también yuxtapuestas. Número 13. ¿Qué oración contiene una o más proposiciones con verbos conjugados? La pregunta simplemente es, ¿qué oración contiene una o más proposiciones? ¿Cómo se llama ese tipo de oración? Compuesta. Así es. La oración compuesta es aquella que está formada por una o más, o es aquella que tiene en su estructura una o más proposiciones. Esa es la respuesta, la letra D de dado. Cada proposición tiene su verbo. D de dado. Número 14. En la siguiente oración, ese hombre que remata camisetas de la selección vende afuera del estadio. Es cierto que tienes que analizar esta oración. Es un poco larga la oración, ¿no? Analízala y marca la respuesta. A ver, trabaje. La B de bueno. La B de bueno. A ver, vamos a analizar la oración primero. ¿Ya? Mire, ese hombre que remata camisetas de la selección vende afuera del estadio. Les pregunto, ¿cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el sujeto de esta oración que está entre comillas?
Ese hombre que remata camisetas de la selección. Correcto. Tengo que identificar el verbo principal. El verbo principal es vender. ¿Quién vende afuera del estadio? La respuesta es ese hombre que remata camisetas de la selección. Todo esto es mi sujeto. Lo demás es el predicado. Lo demás es el predicado. ¿Da? Bien. Núcleo del sujeto. Hombre, hombre. ¿Qué cosa es ese? Se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace, modificador directo. ¿Qué cosa es que remata camisetas de la selección? Que remata camisetas de la selección. No es una característica, no nos está explicando a qué se dedica el hombre, nos está dando una característica del hombre, un detalle acerca del hombre. Que remata camisetas de la selección cumple la función también de modificador directo, solamente que en el lugar de todo este modificador directo hay una proposición. Sujeto tácito, él remata camisetas de la selección. Sujeto él, predicado, remata camisetas de la selección. Esto es una proposición, pero está en el lugar donde debería ir una característica del hombre. O sea, está en el lugar de un adjetivo. No sé si se dan cuenta. Ese hombre que remata camisetas de la selección vende afuera del estadio. ¿Ya? Ese hombre rematador vende afuera del estadio. Ah, rematador sería el adjetivo. En el lugar del adjetivo está que remata camisetas de la selección. Entonces, tenemos que darnos cuenta que aquí hay un sintagma, perdón, que aquí hay una proposición. Proposición subordinada tiene el verbo rematar. Proposición subordinada adjetival. Y tienen que darse cuenta que aquí hay una proposición subordinada adjetival. ¿Dónde? Acá. Que remata camiseta. Uy. Uy. Mi pantalla se me fue. Ya, volvió. Ya está. Esta es la proposición subordinada adjetiva. ¿Cuál es la respuesta? D dado. D de dado es la respuesta. Hay una proposición subordinada adjetiva. La letra A dice, no hay proposiciones subordinadas. Falso, sí hay. La proposición subordinada es que remata camisetas de la selección. Esa es la proposición subordinada. La letra B dice, encontramos solo una proposición sustantiva en función de sujeto. Falso. No está en función del sujeto. Para que sea en función sujeto tendría que estar en el lugar de todo el sujeto. No, y solamente está en la parte que debería ir un modificador directo. Ah, ya. La letra C. ¿Es una oración simple? No, no es simple. Tiene dos verbos. El verbo vender, que es el principal, y el verbo rematar, que es el de la proposición. La letra E. Hay tres proposiciones coordinadas. Coordinada falso, es subordinada porque está escondida dentro del sujeto, justo en la parte del modificador directo. Ya está. Entonces la única respuesta posible es la letra D de dado. Bien. Pasamos a la pregunta 15. ¿Qué característica no presenta la proposición? No tiene la proposición, a diferencia de la oración. La B de bueno. La B de bueno, correcto. Esa es la respuesta. ¿Qué característica no presenta la proposición? Autonomía sintáctica. La oración tiene autonomía sintáctica. La proposición no tiene autonomía porque depende de una estructura mayor que es la oración compuesta. Bien. 16. ¿Qué clase de oración contiene dos o más proposiciones de igual valor sintáctico? ¿Cuál es la oración cuyas proposiciones tienen el mismo valor sintáctico? ¿Cómo se llama ese tipo de oración compuesta? Coordinadas. Correcto. Las oraciones compuestas coordinadas son las que sus proposiciones tienen el mismo valor sintáctico. En cambio, las subordinadas no, porque las proposiciones están escondidas, metidas, subordinadas a la oración compuesta. ¿Ya? La letra A es la respuesta. Número 17.
La oración subordinada adjetiva es. Está cortado. A ver. Ya. Uy. La oración subordinada adjetiva es. ¿Cuál será la respuesta? Te están diciendo que una de estas oraciones tiene una proposición subordinada adjetiva. A ver, fíjate, analiza las oraciones para que te des cuenta. Una de estas oraciones tiene una proposición subordinada adjetiva. Es lo que te están diciendo. A ver, analizamos una por una. Letra A. Viajaremos cuando llegue el verano. ¿Qué tipo de proposición encontramos acá? Viajaremos es el verbo principal, llegue es el verbo de la proposición, ¿no? Viajaremos cuando llegue. Nosotros viajaremos cuando llegue el verano. Nosotros es el sujeto tácito, predicado. Viajaremos cuando llegue el verano. Núcleo del predicado, viajaremos. ¿Qué cosa es cuando llegue el verano? Circunstancial de tiempo, porque responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo viajaremos nosotros? Cuando llegue el verano. Este es un circunstancial de tiempo. Y en el lugar de este circunstancial hay una proposición. Hay verbo, el verbo llegue, llegar. Ah, ya. Entonces, esto es un ejemplo de oración subordinada adverbial. No, no es adjetiva. La letra B. Pásame la tijera para cortar la tela. Ah, ya. Pásame la tijera para cortar la tela. Para cortar la tela. Esto es un circunstancial de finalidad. Para responde a la pregunta ¿para qué? ¿No? No es la respuesta. Te piden proposición subordinada adjetiva. Ya sabemos que la A y la B no es la respuesta. La letra C. Habitualmente estudia donde nadie lo molesta. Ah, ya. Él habitualmente estudia donde nadie lo molesta. Sujeto tácito, él. Predicado, ¿qué se dice de él? Que habitualmente estudia donde nadie lo molesta. Todo eso es el predicado. Núcleo del predicado, estudia. Circunstancial de lugar, responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde estudia él? Donde nadie lo molesta. Ah, donde nadie lo molesta es un circunstancial y a la vez en el lugar de este circunstancial hay una proposición. ¿Por qué? Porque está el verbo molestar, nadie lo molesta. Entonces, esto es una oración compuesta, subordinada, adverbial, porque en el lugar del circunstancial está la proposición. Y queremos adjetiva. Vamos a la letra D. El libro que compraste es una reliquia. ¿Qué es una reliquia? El libro que compraste. El libro que compraste es el sujeto. Predicado es una reliquia. Núcleo de este sujeto, libro, libro. El modificador directo. Se une directamente al núcleo. Que compraste es una característica del libro. No dice, pudo haber sido, el libro regalado es una reliquia. No. El libro comprado es una reliquia. No. Ah, en vez del adjetivo regalado o comprado, han colocado una proposición. El libro que compraste con, te das cuenta que es proposición porque tiene el verbo. Tú compraste, yo compré, él compró, compraste, verbo. Entonces, aquí está, aquí está. Esta es la proposición subordinada adjetiva. La respuesta es la letra D de dado. D de dado. ¿Qué decía la pregunta? La pregunta decía, la oración subordinada adjetiva es esta, la letra D de dado, porque la proposición está acá, que compraste. Bien. Pasamos a la número 18. Señale la oración coordinada distributiva. A ver, acuérdate, ¿cuáles son las conjunciones distributivas? La más usada está acá. La E. La letra E de nano. A ver. Bien leo la teoría, bien desarrollo la práctica. Correcto. La palabra bien repetida 2 veces
vendría a ser la conjunción distributiva. Por lo tanto, esta oración es una oración compuesta, coordinada, distributiva. La letra E de enano. 19. En la siguiente oración, la beca será otorgada por las autoridades universitarias. ¿Qué función cumple la proposición subordinada sustantiva en la oración anterior? Esta oración está en voz pasiva. Y acá hay que arreglar la oración para que haya respuesta. Ya hubo un error aquí en el tipeo de esta oración. Por eso no hay respuesta. ¿Por qué? Porque esta oración no es compuesta. Esta oración es simple, solamente que está en voz pasiva. Será otorgada. Dos verbos, verbo auxiliar, verbo principal. Tiene agente. La respuesta acá es de agente. ¿Ya? Esta es la respuesta, pero hay que arreglarla. ¿Cómo sería la oración? En la siguiente oración, la beca será otorgada por las autoridades que trabajan en la universidad. Por las autoridades que trabajan en la universidad. Ahí, para que sea la respuesta, ¿ya? O sería mejor, ¿no? Por quienes trabajan en la universidad. La beca será otorgada por quienes trabajan en la universidad. ¿Da? Entonces, esta oración, la 19, para que haya respuesta y que sea la letra A, debemos modificarla. Si ustedes quieren anularla porque ya pues no quieren escribir en su práctica, no hay problema, anúlenla, ya porque está mal redactada. Para que esté bien y para que la respuesta sea agente, debe ser. La beca será entregada por quienes trabajan en la universidad. Ya está, listo. Entonces, ¿qué función cumple la proposición subordinada sustantiva? Por quienes trabajan en la universidad sería agente. Agente. Ahí sí habría proposición porque tiene el verbo trabajar. Bien. Número 20. Daniela, la que prometió estar conmigo siempre, hoy se irá a estudiar al extranjero. Es una oración. Qué interesante. Daniela, la que prometió estudiar conmigo siempre, hoy se irá a estudiar al extranjero. Es una oración. A ver, analicen B de esa bueno. oración. B de bueno. A ver. Subordinada sustantiva en función de aposición. Vamos a ver si hay aposición. Vamos a analizarla, a ver, para que sea la B de bueno. Daniela, la que prometió estar conmigo siempre, hoy se irá a estudiar al extranjero. Reconozco el verbo principal. El verbo es el verbo irá. Pregunto al verbo para reconocer el sujeto. ¿Quién se irá hoy a estudiar al extranjero? Daniela, la que prometió estar conmigo siempre. Correcto, todo esto es mi sujeto. Daniela, la que prometió estar conmigo siempre, es el sujeto y todo lo demás es el predicado. Me doy cuenta que decir para mí Dariela o decir la que prometió estar conmigo siempre es lo mismo. Decir la que prometió estar conmigo siempre o decir Dariela es la misma persona. Por lo tanto, la que prometió estar conmigo siempre es aposición. Y en el lugar de esta aposición hay una proposición. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque tiene el verbo prometer. Ella prometió, yo prometí, prometer. Entonces, es correcto. La respuesta es la letra B. Dariela, la que prometió estar conmigo siempre, hoy se irá a estudiar al extranjero. Es una oración subordinada sustantiva en función de aposición. ¿Por qué? Porque en el lugar de la aposición está la proposición. Y siempre que haya una proposición en el lugar de la posición va a ser sustantiva, ya que el sustantivo cumple la función de aposición, de objeto directo, de objeto indirecto, de sujeto, de agente. Número 21. ¿Qué función desempeña la proposición subordinada adjetiva en la oración compuesta? La A. Así es. ¿Qué función desempeña la proposición subordinada adjetiva en la oración compuesta? Modificador directo del sustantivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como está reemplazando la proposición a un adjetivo, entonces los adjetivos son modificadores directos del sustantivo. ¿Qué función desempeña la proposición subordinada adjetiva en la oración compuesta? Letra A, modificador directo del sustantivo. Esa es la respuesta. Bien, pasamos a la pregunta 22. Es una oración subordinada adverbial de modo. No te olvides que las oraciones, que los circunstanciales de modo responden a la pregunta cómo, al verbo pregúntale cómo, y si hay respuesta, hay un circunstancial de modo.
Es una oración subordinada adverbial de modo. No se olviden que las proposiciones subordinadas, siempre, adverbiales, siempre se encuentran en el circunstancial. Y acá te piden que sea un ¿De dado? circunstancial de modo. A ver, de dado, dice su compañera. Vamos a bajar un poquito más entonces. Es una oración subordinada adverbial de modo. Utiliza las herramientas como te enseñé. Sujeto. A ver, es, bueno, sujeto tácito. Utiliza las herramientas como te enseñé. ¿Cómo utiliza las herramientas? Ah, para reconocer el circunstancial de modo, le pregunto al verbo ¿cómo? ¿Cómo utiliza las herramientas? Como te enseñé. Ah, ya. Como te enseñé, este es circunstancial de modo. Y, eh, ¿cómo utilizo las herramientas? Como te enseñé. Ah, ya, circunstancial de modo. Y en el lugar de este circunstancial de modo hay un verbo, que es el verbo enseñar. Entonces, esta es una proposición subordinada adverbial. ¿Cuál era la pregunta? Es una oración subordinada adverbial de modo. ¿Por qué de modo? Porque responde la pregunta ¿cómo? Circunstancial de modo. 23. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es una oración coordinada. ¿Cuál será la respuesta? Copulativa. Muy bien, copulativa. ¿Por qué? Porque tiene el enlace. Lo que une a las proposiciones es la conjunción copulativa y. La respuesta es la letra A. 24. Es una oración subordinada adverbial de cantidad. Adverbial de cantidad. B de bueno. B de bueno, responde a la pregunta ¿cuánto? Te daremos cuánto tengo. Ah, te daré cuánto tengo. Responde a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto te daré? ¿Cuánto tengo? Ah, no hay duda. Cuánto tengo es el circunstancial de cantidad. Y a la vez en el lugar de este circunstancial hay un verbo. Está el verbo tener. Yo tengo, tú tienes el... Ah, ya. Entonces es una proposición subordinada adverbial de cantidad. La letra B de bueno es la respuesta. 25. No asistió a la conferencia sobre el calentamiento global porque estuvo enfermo. Es una oración compuesta, no los hemos mencionado nosotros, el porque, que es un tipo de circunstancia. Cuando tú veas la palabra porque, ahí estamos hablando de lo que se llama un circunstancial de causa. Circunstancial de causa. Responde a la pregunta ¿por qué? Al verbo le preguntas ¿por qué? ¿Por qué no asistió a la conferencia? Porque estuvo enfermo. Ah, ya, circunstancial de causa. Causal. Es una oración compuesta causal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el circunstancial es de causa. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque tiene la pregunta ¿por qué? Porque tiene, perdón, la palabra ¿por qué? Lo tienen en su teoría, acá arriba, ¿no? Acá arriba lo tienen en su teoría también. Sí, lo he visto acá. Acá, ¿ves? Circunstancial de causa. No bebo porque me hace daño. Aquí está, circunstancial de causa. O sea, lo reconoces porque tiene la palabra porque. ¿Ya? Bien. Porque, no porque, sino porque. Ya está. Bien, ya estamos terminando. Pregunta 26. Indica la oración compuesta conjuntiva y lativa. B de bueno. Ujú. B de bueno. Las ilativas son llamadas también consecutivas, ¿no? Las que indican causa-efecto. Él permaneció en reposo, por ende, se recuperó. Ah, ya, es lo mismo que decir por lo tanto, en consecuencia. Él permaneció en reposo, por tanto, se recuperó. Ah, ya. Es una oración compuesta ilativa. Ilativa es lo mismo que decir consecutiva. Ya, la letra B de bueno es la respuesta. 27. La clínica donde nació mi hijo ha sido remodelada. La parte subrayada es una proposición. ¿Cuál será la respuesta? Sujeto. ¿Qué ha sido remodelada? La clínica donde nació mi hijo. Todo esto es el sujeto. Núcleo del sujeto, clínica. La, modificador directo. Donde nació mi hijo. Es una característica de esta clínica. Ah, pues no es circunstancial, no, no es circunstancial. Es una característica de esta clínica. La clínica donde nació mi hijo. Ah, ya, ya. Por lo tanto, esto es una proposición subordinada adjetiva.
¿Ya? La parte subrayada es una proposición subordinada adjetiva. Está al lado del sustantivo clínica. Está funcionando como modificador directo. Letra D, dado es la respuesta. Número 28. ¿Qué oración es compuesta subordinada adverbial de lugar? O sea, ¿en qué lugar hay un circunstancial del lugar donde hay una proposición? Es lo que te están diciendo. Responde a la pregunta ¿dónde? ¿No? ¿Qué oración es compuesta subordinada adverbial del lugar? La letra B de bueno es la respuesta. Me fui por donde me dijeron mis amigos. ¿Por dónde fui? Por donde me dijeron mis amigos. ¿A dónde? Indica el lugar. ¿Ya? Entonces aquí está, donde me dijeron mis amigos. Ahí está la proposición subordinada adverbial del lugar. Número 29. Toda oración compuesta por lo menos contiene una Proposición. proposición, correcto. Por eso, las oraciones compuestas son las que tienen proposiciones. Si no, no fueran oraciones compuestas. La respuesta es la letra C. Número 30. Reconozca la oración subordinada sustantiva en función objeto indirecto. Qué larga pregunta, pero igual, sí se entiende. Reconozca la oración subordinada sustantiva en función de objeto indirecto. Tienes que buscar, ¿Qué caso? así es, tienes que buscar que el objeto directo coincida con una proposición. En el lugar del objeto indirecto debe haber una proposición. A ver, la letra C. Mis padres se esfuerzan para que mis hermanos y yo tengamos lo suficiente. Ya. Acá hay que arreglar, ¿ya? Hay que arreglar. No hay objeto indirecto acá. Sí, la pregunta está planteada así, pero no. Para reconocer el objeto indirecto, nosotros preguntamos a quién o para quién, ¿ya? Miren, analizamos la oración. La oración, la letra C. Mis padres se esfuerzan para que mis hermanos y yo tengamos lo suficiente. Sujeto. ¿Quiénes se esfuerzan para que mis hermanos y yo tengamos lo suficiente? Mis padres. Mis padres es el sujeto. Predicado, se esfuerzan para que mis hermanos y yo tengamos lo suficiente. ¿Ya? El núcleo del predicado es esfuerzan. Para que mis hermanos y yo tengamos lo suficiente, en lugar de ser un objeto indirecto por la naturaleza del verbo, ¿qué es lo que es? Hay otro tipo de circunstancial, miren acá arriba. Circunstancial de causa, circunstancial de finalidad. Cierra bien la puerta para que no entre frío. Responde a la pregunta ¿para qué? El circunstancial de finalidad responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué cierra bien la puerta? Para que no entre frío. Estudio mucho para aprobar el examen. ¿Para qué estudia mucho? Para aprobar el examen. Eso es circunstancial de finalidad. ¿Ya? Circunstancial de finalidad. Responde a la pregunta ¿para qué? Entonces, acá, en la pregunta 30, yo les pregunto, mis padres se esfuerzan para que mis hermanos y yo tengamos lo suficiente. ¿Para qué se esfuerzan mis padres? Para que mis hermanos y yo tengamos lo suficiente. Esto se llama circunstancial de finalidad. Entonces, también se ha observado esta pregunta. Van a corregir ustedes. Reconozca la oración subordinada adverbial, es la pregunta. Reconozca la oración subordinada adverbial en función circunstancial de finalidad. Circunstancial de finalidad, porque esto es un circunstancial de finalidad. ¿Y hay proposición? Sí hay proposición, porque tiene el verbo tener, ¿no? Tener. ¿Ya? Entonces, la número 30, jovencitos, la anulan o la varían para que la respuesta sea la letra C. Reconozca la oración subordinada adverbial en función de circunstancial de finalidad. Circunstancial de finalidad. Ya está. Número 31. Él solo quiere saber cómo sucedieron las cosas. ¿Qué clase de oración es? ¿Es una oración compuesta? De hecho que sí, porque tiene el verbo querer y tiene el verbo suceder.
De hecho, ¿qué es una oración compuesta? ¿Qué tipo de oración compuesta será? Es una oración. Subordinada. Así es, subordinada, subordinada, porque primero la tengo que dividir en sujeto y predicado y luego encontrar dentro del sujeto o dentro del predicado dónde está la proposición. Si fuera coordinada, lo primero que podría hacer es dividirla en proposiciones, pero no se puede. Primero tengo que dividirla en sujeto y predicado. Entonces es subordinada. La letra E de nano. Pregunta 32. El enunciado. Si vienes temprano, iremos a la fiesta, aunque llueva. ¿Qué proposiciones presenta respectivamente? Ah, si vienes temprano. A ver, acá está la respuesta, ¿no? También. Aquí. Profesor, también existe un circunstancial que es condicional. Así es, circunstancial condicional. Normalmente empieza con la palabra sí, ¿no? Si te enteras de algo nuevo, cuéntame enseguida. Si te portas bien, te daré un premio. Ah, ya. Entonces ahí está la respuesta, ¿no? Existen, jovencitos, decenas y decenas de circunstanciales. ¿Da? Bien, entonces, por consiguiente, podría, o mejor dicho, también habría una proposición subordinada condicional, ¿no? Si vienes temprano, iremos a la fiesta aunque llueva. ¿Qué proposiciones presenta respectivamente? La respuesta es la letra B de bueno, condicional y concesivo. ¿Ya? B de bueno. El aunque es considerado también, aparte de ser una conjunción adversativa, también es considerada concesiva. ¿Ya? Que prácticamente cumple la misma función. Por eso ya algunos ya no consideran las conjunciones concesivas. La letra B de bueno es la respuesta. Bien. Bien, jóvenes, vamos a dejar de compartir la pantalla. A ver. Dejar de presentar. Ya está. A ver. Bien, jovencitos, entonces hemos terminado con la práctica. Espero que les vaya muy bien en su examen de admisión. Todavía tienen cierto tiempito adicional para estar repasando para ese examen de admisión las partes que más les falten, ¿no? Ustedes saben, ya son conscientes de que qué curso por ahí han descuidado un poquito o les falta todavía practicar un poco más, pues aprovechen estos días que tienen para repasar para ese examen de admisión. Siempre que hay un sacrificio, luego viene una recompensa, ¿no? Que en este caso sería su ingreso a la universidad. Ya seguramente nos estaremos encontrando por ahí, caminando por la universidad tal vez, y ya ustedes como estudiantes universitarios. Bien, jóvenes, ahí vamos a terminar, dejar por finalizar.